Buenos días. Vamos a hacer un repaso de la situación en la que se encuentra el gobierno. Está instalado en una guerra sucia judicial y evidentemente pasa a la ofensiva, con denuncias y su plan de regeneración. El gobierno, con el Partido Socialista al frente, hablan de persecución y no se resignan solo a resistir, sino a combatirla. Vamos a enseñar los dientes y si hay que dar un puñetazo encima de la mesa o una patada en los huevos, será. Amenazan con emprender acciones legales y contraatacan acelerando un paquete de reformas que sitúan en el marco de una contienda para defender la democracia. Porque si no, vamos listos. Con las órdenes que nos vienen y los perros de presa. La tormenta judicial arrecia a las puertas de la Moncloa a las causas contra la esposa de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, con el gobierno anticipando que será procesado en los próximos días. Esta semana se asestó un nuevo varapalo al entorno familiar del jefe del Ejecutivo. La titular de juzgado de instrucción número 3, buscando entre los papeles a ver si quedaba algo de su dignidad, la que perdió, tal vez de rodillas delante de alguien del PP, de Badajoz, pues envía al banquillo a la hermana del jefe del Ejecutivo sin tener un solo indicio ni una sola prueba de los delitos que la acusa. Y además también al presidente de la Diputación y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que le hizo una peineta así y se aforó. Con una treta que es posible que yo no hubiera hecho, pero sobre todo porque había que pararle los pies a esa jueza. Y todo ello mientras espera un supuesto informe de la UCO de la Guardia Civil que, según han avanzado algunas informaciones, implicaría en el caso Coldo según dicen ellos, porque no vas a llegar, a Santos Cerdán. Todo son mentiras del Objective, de OK Diario, de toda la mierda que tenemos de prensa macarra. Bien, frente a la estrategia de acoso y derribo, los socialistas han dejado atrás los eufemismos para hablar directamente de lawfare o guerra sucia judicial, con fines políticos. Se acabó aquello de que no, la sentelo, no. Si ese juez es un cerdo o esa juez es una cerda, se dice. Cacería en palabras del portavoz en el Congreso Pachi López. Mientras que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, desliza acusaciones de prevaricación hacia todo ese estamento judicial, compuesto por los que le chupan el rabo, hablando mal y pronto, al señor Aznar, con su el que pueda hacer que haga. La Fundación Avanza del PSOE, impulsada el año pasado por el presidente y de la que es patrono, ha lanzado una nota editorial bajo el interrogante de ¿una ofensiva democrática? La pregunta se responde describiendo una mecánica de lawfare, de guerra judicial contra el gobierno e instando a comenzar a llamar a las cosas por su nombre y quizás pasar a la ofensiva. Es decir, lo que venimos haciendo los ciudadanitos de a pie, que os molestamos con estos vídeos cada 2x3. Asentado este mensaje, el de la guerra sucia judicial, en Ferraz y en Moncloa han pasado a la ofensiva, con la amenaza de emprender acciones legales frente a las mentiras, como han advertido esta semana Santos Cerdán y la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y acelerando un paquete de reformas en el ámbito judicial y de regeneración democrática, que ya era hora, dicho sea de paso. Estas últimas se comenzaron a esbozar precisamente tras los 5 días de reflexión con los que Sánchez amagó con dimitir tras la apertura de diligencias contra su esposa. Lejos de dimitir, el presidente optó por salir al contraataque. Un ministro de su núcleo duro resume que desde entonces el presidente del gobierno asumió que los ataques se intensificarían y está preparado psicológicamente para ello. Además, el presidente tiene un par de pelotas así de gordas. Esto ya lo digo yo.
Los socialistas hablan de persecución y no se resignan solo a resistir, sino a combatirla. El próximo mes de junio está previsto aprobar en segunda vuelta en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que busca limitar el abuso de la figura de la acusación popular, para que todos esos miserables de mierda que cobran de nuestros impuestos a través del PP y de Vox, como son el Acteoir, las manos limpias y todos los demás, se vayan enterando. Eso es una figura convertida, según el titular de Justicia, en una feria de ultras. Esta tesis es la que justificó el cambio de los estatutos del PSOE tras su Congreso Federal el pasado mes de diciembre para restablecer como excepción a la expulsión del partido en caso de apertura de juicio oral aquellos sostenidos con denuncias de la ultraderecha. Esto es, conjugándolo con la defensa de estos frente al uso de instrumentos jurídicos para conseguir finalidades políticas. ¿Qué fue lo que hizo Aznar para llegar a presidente de Castilla y León y posteriormente para llegar a presidente del gobierno? Y desde entonces aún estamos así. El primero en beneficiarse con el respaldo del partido está siendo el secretario general del partido de Extremadura. Pertenece al sector crítico con Sánchez, pero la cúpula de Ferraz lo ha respaldado tanto para aforarse tomando acta de diputado autonómico como para mantener su cargo orgánico tras abrírsele juicio oral por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionados con la adjudicación, según esa miserable jueza, de una plaza de alta dirección en la Diputación de Badajoz. Con dos cojones, sí señor, se acabó el rollo. Desde la izquierda de Podemos, que afrontó numerosas querellas e investigaciones para años después ser archivadas, y el independentismo, se empatiza con esta ofensiva de los socialistas, porque también lo ven muy negro como estos dos cabrones, los maridos de las cabras, exacto, como Feijóo y Aznar, se salgan con la suya. Pero con la crítica de haber mirado antes hacia otro lado y reaccionar solo cuando este supuesto lofer les afecta a ellos. No. Cuando también se lo hacían a ellos, el PSOE también criticaba. Que nadie se nos olvide. Y ha actuado en consecuencia. Así, el paquete de reformas legales que prepara el Ejecutivo no tienen el apoyo de los socios de investidura. Incluso Sumar tiene reticencias. Los jueces y fiscales, por su parte, han promovido un paro el próximo 11 de junio para protestar frente a las reformas que pretende hacer el Ministerio de Justicia. ¿Y quiénes son los jueces y fiscales que han promovido ese paro el próximo 11 de junio? Pues todos los del PP y Vox. La otra vía reformista tiene que ver con las medidas del Plan de Acción por la Democracia, principalmente las encaminadas a asfixiar legal y financieramente a los denominados pseudomedios. El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado mes de febrero el anteproyecto para adaptar el reglamento de medios de comunicación que incluirá un régimen sancionador. Van a tener que indemnizar cada vez que difame. En el Plan Anual Informativo de 2025 también se ha incluido la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para limitar la financiación de los pseudomedios y la reforma de la Ley del Derecho al Honor. Esta última complementará a la del derecho de rectificación, aprobada en primera vuelta el pasado mes de diciembre. En ambos casos se pretende endurecer la regulación y actualizar los plazos de resolución de los procedimientos y los mecanismos de determinación de las indemnizaciones, que tendrían que ser multimillonarias para que se les quitara ya las ganas de difamar, de insultar, de vejar y de mentir. En fin, todo eso hay que adecuarlo al dinamismo del ecosistema mediático actual y asegurar su carácter propiamente compensatorio. Para que los del ojete, los de Oque Diario y toda la purria, toda esa mierda flotante de prensa macarra, pues vaya desapareciendo. Una serie raros. Según defienden en el Ejecutivo, se trata de permitir una respuesta ágil ante las difamaciones, en cualquier medio
o pseudomedio. Se trata de piezas de un mismo engranaje, como describía en su nota editorial la Fundación Avanza. El lawfare, por el que pequeñas organizaciones del más rancio derechismo español, especializadas en criminalizar la vida política, llevan a los tribunales causas endebles que son admitidas con rapidez por algunos jueces miserables y canallas indignos de llevar una toga, esparcidas por algunos medios o pseudomedios de comunicación e instantáneamente traducidas por los partidos políticos de derechas en acusaciones públicas en toda regla. La trampa de la comunicación racimo, ¿en qué consiste? Pues en Moncloa intentan compensar esta ofensiva con el mensaje de que el gobierno se dedica a gobernar, frente a los que tildan de asedio. No soportan que gobernemos sentencias respecto a la oposición de asedio, centrada en los casos de corrupción ahora judicializados. Confían además en que el recurso a la hipérbole, o sea, al insulto, a la tergiversación, a la mentira, al grito pelao, a la idiotez, a la estupidez del PP y Vox, creyendo que todos nos vamos a creer todas esas mierdas, esa hipérbole se acabe volviendo en contra de la oposición, avisando de no es sostenible en el tiempo porque faltan 2 años para la convocatoria electoral. Mientras tanto, se redoblan los esfuerzos para intentar retomar la iniciativa en un contexto de debilidad parlamentaria y el foco más centrado en la judicialización de la política que en las políticas públicas. De ahí que se defienda la necesidad de no caer en su trampa de comunicación racimo, de que me tiras 10 mentiras a la cabeza para que intente desmentir 9. En lo que se comienza a insistir también es en tratar de vincular los ataques al gobierno por el hecho de ser progresista y a costa presuntamente de debilitar la democracia, cuando es todo al revés. Desde la base de un gobierno ilegítimo, totalmente legítimo, y tras un pacto de investidura para iniciar el proceso, totalmente legítimo también, frente a ello se defiende la reacción del Ejecutivo como una contienda para defender la democracia en línea con el planteamiento de la campaña electoral del Partido Socialista en las pasadas elecciones generales. Sería bueno que Sumar, Podemos y todos los que van juntos, o deberían ir juntos, se pongan ya de acuerdo, porque a ellos les parecerá de risa, pero a nosotros, trabajadores y pensionistas, nos va la vida con que pónganse de acuerdo ya, y pónganlo en letras grandes, que no les quede más remedio que decirlo a toda esa porquería flotante, desde el mundo hasta el ojete, todos. En fin, chicos, chicas, este es un resumen de un artículo que he leído por ahí. Es mucho más amplio. Que tengáis buen día. Hasta luego.